Esta es la WLRP, Radio Raíces, La Voz del Pepino, 1460 AM en el cuadrante de su radio. Damos la cordial bienvenida a todas las personas que se dan cita hoy a la presentación del libro Memorias de mi Espíritu, de la autora pepiniana Clara Román Odio. Mi nombre es Víctor Rivera Pastrana, soy de Radio Raíces La Voz del Pepino, entidad que también auspicia la actividad de esta presentación del libro. Y estamos en un lugar ícono de San Sebastián. Este es el Museo de la Hamaca y estamos en la sala donde están todos los afiches de 43 festivales que ha tenido este festival, Casa de Gestión Cultural, a las cuales muchos de nosotros hemos pertenecido y hemos liderado en San Sebastián del Pepino. Antes que nada, la bienvenida a todas las personas que están aquí, incluyendo familiares, amigos de la autora Clara Román Odio. Este libro que estamos presentando se presenta de manera exclusiva en San Sebastián. Digo exclusiva porque Clara lo ha hecho por plataformas digitales y le tiene un amor inmenso a su pueblo, y esta es la segunda vez que presenta un libro y esperamos que, al igual que el primero, tenga la misma dicha de recibir todos esos merecidos reconocimientos. Memorias de mi Espíritu. Antes de comenzar con todo esto, queremos darle el micrófono al gestor cultural y también poeta de Atillo, Puerto Rico, el señor Ricardo Nieves Mieles, dueño de la librería Macondo, que también ha sido parte de este esfuerzo. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un gran placer compartir con ustedes y con mi amiga de Nuevo Cuño, Clara, esta experiencia que espero que reciba el respaldo de todos los pepinianos y de todos los lectores y todas las personas que tienen profundas inquietudes de las razones del ser humano en esta esfera, ¿verdad?, de nuestro cotidiano vivir. Tengo que decir que yo soy escritor y esta no es un área que yo puedo decir que manejo con soltura, ¿verdad?, pero siempre me ha inquietado los asuntos que ella trabaja en este libro de una manera muy sencilla, muy profunda y con un lenguaje muy accesible y va directo al grano, ¿verdad? Ella relata su experiencia de cómo poco a poco una serie de eventos la llevaron a preocuparse y tratar de conseguir respuestas, ¿verdad?, de esa otra dimensión incorpórea del ser humano, porque muchas personas creen que cuando el ser humano fallece ahí se acaba todo, uno entrega los tenis y ya, y lo entierran y punto y se acabó, ¿no? Pues no, yo particularmente pienso igual que ella. Yo creo que esta es una parte del viaje y que la razón de ser, yo espero no estar equivocado, ¿verdad?, porque sería me defraudaría muchísimo, que tiene una razón de ser. Todas las cosas que ocurren, que acontecen acá en este plano material, tienen una razón de ser. A veces nos preguntamos, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Y todas esas cosas, el dolor es un gran maestro. Nosotros tenemos que aprender a que todas las cosas que nos acontecen en el diario vivir, acontecen por una razón, que no es caprichosa, ¿verdad? No es que Dios la tenga cogida con nosotros. Él tiene demasiadas cosas con las que está albergando ahora mismo, por ejemplo, lo que está pasando en Palestina, para estar con la lupa encima de nosotros, y a nosotros nos acontecen una serie de eventos que se supone que nosotros sabemos interpretar y leer. Esos eventos están ahí para que la cáscara, que es el cuerpo material, ¿verdad?, entienda que hay otros asuntos, no de carácter horizontal, sino de carácter vertical, ¿verdad? Y la importancia de no ser isla y rancho aparte y casa sola es sumamente particular, ¿verdad?, porque nosotros formamos parte de un todo. Somos, como las células son parte del cuerpo humano, todos nosotros pertenecemos a otra cosa que es Dios. Y entonces este libro tiene al final una serie de preguntas que todos nosotros nos hacemos a diario, ¿verdad? ¿Qué somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? Y ella las contesta de una manera muy sabia. Así que yo les exhorto a que se sumerjan en esa lectura, ¿verdad?, amena, aún para aquellos que tienen
otras cosas como norte, ¿verdad? A mí que soy escritor, que me apasiona la literatura, cuando estoy entre literatura, entre poesía, relatos, estoy como pez en agua periel, me sentí igual leyendo este libro. Les exhorto a que lo adquieran y que lo lean y que lo internalicen. Gracias, Edgardo. Continuamos con Clara, muchos de ustedes la conocen, pero siempre puedo destacar los datos biográficos de la autora. Clara Román Odio es catedrática emérita de literatura latinoamericana en Kenyon College, Ohio, Estados Unidos. Su investigación analiza la teoría descolonial y los estudios de género, raza y producciones culturales de América Latina y el Caribe. Ha publicado extensamente, incluyendo los libros de Octavio Paz, Los debates críticos y estéticos del siglo XX. También ha trabajado otro volumen de libros, pero lo más reciente de Clara, su libro Mujeres Espiritistas de Puerto Rico 1880-1920, que recibió el Premio PEN Internacional de Puerto Rico en la categoría Ensayo, el segundo premio de literatura del Instituto de Cultura Puertorriqueña en la categoría de investigación y crítica, y mención honorífica del Premio Internacional Latino Books Award en la categoría Mejor Libro sobre temas de mujeres. Como tenemos, la autora ha colaborado con un sinnúmero de movimientos, todos estos movimientos que prácticamente se derivan de lo que ella escribe, y la tenemos hoy aquí en esta presentación, la cual usted puede ver aquí proyectada, y ella estará hablando con ustedes en este mismo momento. La recibimos con un fuerte aplauso y se puede ir a esa sección a la doctora Clara Román Odio. Muchas gracias, Víctor, por tu generosa introducción, y gracias a todos los presentes por acompañarnos en esta tarde. Gracias, Víctor, por gestionar esta oportunidad de presentar mi más reciente libro a mi querido pueblo San Sebastián y a mis queridos amigos de otros pueblos vecinos. Hace cerca de 3 años presenté mi libro Mujeres Espiritistas en Puerto Rico 1880-1920 en San Sebastián, un evento que Radio Raíces, el Centro de Arte y Cultura del pueblo y la Alcaldía de San Sebastián auspiciaron. Mucho me honra estar aquí con ustedes. Quiero también agradecerle a nuestro honorable alcalde Javier Jiménez Pérez y al director de Arte y Cultura del municipio de San Sebastián, Eduardo Jiménez, por abrirme las puertas de este bello lugar, este bello museo de la hamaca. Asimismo, le agradezco a mi querido amigo librero y renombrado poeta, a Edgardo Mieles Nieves, la oportunidad de recibir mi libro en su librería Macondo, ubicada en la plaza de San Sebastián. En la tarde de hoy me propongo presentarles mi libro más reciente, Memorias de mi Espíritu. Primero que nada quiero decir que los libros se escriben siempre en buenísima compañía, sin la familia y los amigos que se vuelven familia de tanto quererse, poco podemos hacer. Agradezco profundamente a todos los muy queridos que me apoyaron en la escritura de estas memorias, incluyendo a mi amigo de hace varios años, el señor Luis Abraham Cruz, que viene desde el pueblo de Atillo y con quien he mantenido una conversación sostenida por más de 3 años. La lista es larga de las personas que me han apoyado en este proyecto y la van a encontrar en la sección de agradecimientos del libro. Escribí este libro para reunir memorias espirituales que han abarcado toda mi vida y que cuento como las recuerdo, como una evocación. El libro es una colección de memorias, pero como nos explicó nuestro afamado escritor Gabriel García Márquez, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla. Como género literario, la memoria nos ofrece
un modo de generar sentido y de anclar el alma para protegerla de lo superfluo o lo casual. Es una especie de mapa del pensamiento y del corazón que aborda la experiencia misma y que además plantea preguntas importantes de orden filosófico, como sobre la naturaleza del ser, los límites del conocimiento, por ejemplo, ¿es así como pasó? ¿Puedo recordarlo con exactitud? Y también la idea de la verdad. ¿Realmente qué es todo esto? Así que es un género muy interesante que me ha enseñado mucho. Comparto estas memorias en forma de libro porque escribirlas me llevó a un conocimiento más profundo de mí misma y también porque abordo fenómenos espirituales poco conocidos o malentendidos, como por ejemplo el desdoblamiento, la doble vista, la clarividencia, irradiaciones energéticas e interacciones espontáneas entre lo que el escritor francés Léon Denis llama la humanidad visible y la humanidad invisible. Para explicarlas me sirvo de los trabajos de escritores fundacionales y también contemporáneos del espiritismo, un movimiento filosófico que nace en Francia en 1857 y que investiga la manifestación de inteligencias incorpóreas que se autodenominaron espíritus. Me sirvo, por ejemplo, de los trabajos de Allan Kardec, Léon Denis, el doctor puertorriqueño Pablo Serrano, John Aispurrua, entre otros, y también de especialistas que no son espiritistas, pero que abordan el tema de la espiritualidad y el enigma de la conciencia humana, como Teilhard de Chardin, Thomas Keating, el psiquiatra estadounidense Brian Weiss y el neurocirujano de Harvard, Eber Alexander, entre otros. Sus investigaciones demuestran que el ser humano sobrevive a la muerte de su cuerpo físico, que su alma o espíritu pasa a una dimensión no física paralela a la nuestra y que desde esa dimensión espiritual se manifiestan entre nosotros. Estos conocimientos me sirvieron para explicar mis memorias y entender que el universo es efectivamente multidimensional. Las comparto para mostrar que el espíritu es una parte natural e intrínseca de nuestra condición humana. Comencé a escribirlas el 1 de enero del 2022 y pasé un año completo escribiendo y leyendo sin pensar que las iba a compartir ampliamente con el público. Pero al cabo de un año o más, una querida amiga puertorriqueña y otro amigo puertorriqueño del pueblo de Atillo me convenció que valía la pena publicarla porque somos muchos los que hemos tenido experiencias así, pero no todos hemos tenido las herramientas para hacer sentido y un buen servicio de ellas. En cuanto al título del libro, debo aclarar que mientras escribía y pensaba sobre estas memorias, entendía que yo era un cuerpo en posesión de un espíritu. El estudio, el paso del tiempo y las experiencias que recojo en estas memorias me han enseñado que en realidad soy un espíritu, dueño de la vida actual, de las anteriores y de las futuras. Permanece el título Memorias de mi espíritu por ser mi concepción del momento, de ese momento. En cuanto a mi proceso espiritual, debo aclarar que he recorrido varias rutas en el camino de mi desarrollo espiritual. Fui presbiteriana de niña por decisión de mis padres, católica por 35 años por decisión de pareja,
practicante de la meditación silente por decisión propia, una práctica espiritual que comencé hace más de 12 años y que todavía continúo, y estudiosa formal del espiritismo hace 6. El estudio espírita me ha enseñado que lo que escribí aquí rastrea un proceso espiritual individual. He entendido que la experiencia espírita ha sido para mí real desde niña. No lo sabía, no podía nombrarla ni integrarla plenamente a mi personalidad, pero no por eso ha sido menos cierta. Estas experiencias que narro me han enseñado, han sido con frecuencia una fuente de luz que me saca de la oscuridad. A veces me han llevado de viaje por espacios siderales de mundos antes desconocidos para mí. En ocasiones he escuchado despierta respuestas directas a preguntas directas que me devuelven a la vida con racionalidad, esperanza y propósito. A menudo el sueño me ha ubicado en otra dimensión, en realidad interesantísima para mí, porque en mi caso el sueño ha funcionado como una escuela, a veces un laboratorio, una sala de consejería donde se enseña y se aprende. Por eso creo que vale la pena contarla. Le dediqué el libro a mis 2 abuelas, la señora Clara Cardona, mujer ilustre de mi querido pueblo San Sebastián, asambleísta municipal por 12 años y espiritista por cerca de 40. Mi abuela materna, la señora Carmen Vélez Pujols, fue una mujer excepcional, de una entereza enorme, que vivió y alimentó a sus 11 hijos de las artes de la aguja. Le dedico el libro a mis 2 abuelas porque ambas, en sus modos muy particulares de ser, me guiaron con amorosa lucidez en la dimensión espiritual y todavía lo hacen. Les hablo brevemente del libro, las partes del libro. La primera parte, que titulo Memorias, contiene 31 capítulos que abarcan cronológicamente mis experiencias espirituales desde la niñez hasta el presente, con interpretaciones que fundamento con textos de escritores del espiritismo y de otros especialistas que, como señalé, abordan el tema de la espiritualidad y la conciencia humana. La parte 2 es una parte breve que titulo Ideas para discernir, y esto lo que incluye es una síntesis de las ideas fundamentales que derivé de la escritura misma del libro. Por ejemplo, ideas como ¿para qué estamos aquí? ¿Qué somos en realidad? ¿Es posible la unidad? ¿Qué hay que hacer? Tiene además una bibliografía de las obras citadas o consultadas a lo largo del trabajo. Es un hábito de los académicos reconocer y valorar en lo posible a todos los que llegaron antes que nosotros al tema que sea, ¿cierto? Entonces, paso ahora a hacer una lectura abreviada de 2 memorias y a una conclusión. Memoria 7. Mamá Carmen y mi encuentro con los muertos vivos. La memoria más temprana que tengo de mi infancia es con mi abuela materna, Mamá Carmen. Vivíamos en la calle Severo Arana en San Sebastián. Era una casa grande con un balcón amplio y pisos de loseta.
Al fondo estaba la cocina rectangular, espaciosa, con un cuarto adyacente donde estaban los enseres de lavar y una pileta de lavar. Mamá Carmen solía bañarnos, a mi hermana y a mí, en esa pileta. Recuerdo que después del baño terminábamos las dos montadas en las fuertes caderas de la abuela y luego depositadas en una cama de pilares que estaba en la habitación contigua. Eficaz pero gentil, abuela nos empolvaba con talco de bebé, nos envolvía en una toalla y nos ofrecía una botella de leche tibia. Aquella sensación de bienestar y absoluta ternura me acompaña desde entonces. Mamá Carmen vivió con nosotros en la casa grande hasta que cumplí 6 años. Un día recibí la noticia que abuela se iría a vivir con su hija menor, la muy amada tía Carmita. Esperaban un bebé y necesitaban su ayuda. En mi pequeño corazón de niña no podía entender cómo iba a vivir sin abuela. Pregunté, discutí, lloré y por último me rebelé. Le informé a mi papá que me pondría de cabeza en el sofá de la sala hasta que mi abuela regresara a casa. Ninguna explicación de los adultos me convencería jamás. Mi papá, tierno y sabio como era, me preguntó: ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Doña Carmen tiene que irse para ayudar a Carmita. Y yo, que en ese tiempo estaba enamorada de los monos, le contesté: ¿lo que quiera? Sí, me contestó con absoluta certeza. Quiero un mono de verdad. Papi me prometió que así sería, pero mami, que tenía 5 hijos, un negocio de tienda de juguetes, telas y árboles de Navidad, y una empleada de casa que dirigir, se opuso rotundamente. Sin duda hizo quedar muy mal a papi, pero papi, como el hombre verdadero y honorable que siempre fue, se confesó conmigo y me propuso un trato. Te compraré un perrito si lo aceptas. Y así fue como llegó Laiki a la casa y abuela se fue. Pero abuela en realidad nunca me dejó. Nos veíamos con frecuencia, por lo menos 2 veces al mes. Ella venía en carro público desde San Juan, cargada de vestidos extraordinarios para mí. Cosía con soltura y una enorme creatividad. Combinaba telas, diseños y toda la vida recibí sus vestidos con una ilusión inmensa, porque en ellos venía cosido su amor. Cuando llegué a la adolescencia nos cosió trajes largos, de princesa, rosados, dorados, forrados de tul. Para cada baile tenía un nuevo vestido. Cuando hice planes de boda, mamá Carmen me cosió el vestido de novia. Cuando no se me hubiera ocurrido jamás que alguien tomara su lugar. Ella lo cosió y lo ajustó 6 semanas más tarde porque había perdido peso de pura emoción. La noche antes de mi boda, mientras papi y mami dormían el sueño del justo, mamá Carmen se quedó de pie en la puerta de la terraza de mi casa, haciéndonos la guardia a Mauricio y a mí, hasta que, convencidos que la abuela no se iría a la cama sin mí, decidimos irnos a dormir. El pobre novio no pudo ni robarme un beso después de 6 semanas de no vernos. Viuda, joven y a cargo de una familia de 11 hijos, mamá Carmen fue instruida por su madre, doña Hortensia Pujols, y también por la industria de la aguja que llegó a Puerto Rico en el primer tercio del siglo XX. De apellido Vélez Pujols, su familia venía de Galicia y Cataluña, una región del norte de España, donde las mujeres sabían de verdad cómo alimentar una familia de delicias y forrar la casa de tejidos y amor. Su dulce de casquitos de guayaba era memorable y lo hacía con frecuencia porque en casa de los tíos había un árbol de guayaba benevolente siempre en flor. Sus sopas de salchichón español y fideo fino
nunca las podré olvidar. El nuestro era un amor entrañable, insaciable. De niña grandecita la acompañaba en sus viajes a Lares, a casa de su hija Nilda. Íbamos y veníamos en carro público. Yo me perdía cualquier fiesta de cumpleaños o reunión de amigas por estar con ella. Dormíamos juntas cuando estaba en casa. Yo le preguntaba todo lo que se me ocurría y ella me contestaba con un sentido común convincente hasta que la cansaba de preguntar y jugábamos a la que se durmiera primero. Cuando abuela se iba, me peleaba con una de las empleadas de la casa que también se llamaba Carmen y que barría los pisos con furia. Carmen, párate ahí, ¿no ves que estás barriendo las canas de abuela? Me lanzaba al piso a recoger sus canas que guardaba celosamente como un tesoro en una cajita especial hasta su próxima visita. Cuando iba a visitar a mis tíos, abuela nos consentía a todos, sus comidas eran perfumadas y de una delicadeza exquisita. Mis tías Cardona, las hermanas de mami, conocían muy bien el profundo amor que existía entre mamá Carmen y yo. Cuando decidí salir del país para hacer mis estudios posgraduados, cada una de ellas me llamó aparte para preguntarme qué iba a hacer con mamá Carmen. Pregunta difícil que pensé y a la que no le encontré respuesta, sino muchos años después. Iba a ver a mamá Carmen cada vez que regresaba a la isla. En su vejez cosía trajes de muñeca y las vestía. Cuando se perdió en los corredores de la memoria por la demencia y no hablaba con nadie, le pregunté un día, ¿sabes quién soy? Sí, me contestó, para sorpresa mía. ¿Quién? La Justa. No la volví a ver. Falleció el 22 de octubre del 1992, 2 meses antes de que regresara a mi casa de la infancia. Pero la he vuelto a ver muchas veces en mis sueños. En momentos de necesidad o prueba, siempre viene a visitarme. A veces solo me acompaña en silencio, a veces me señala algo de lo que hay que hacer. Como les dije, mamá Carmen nunca me dejó, ni yo a ella. Al año de fallecida, en octubre de 1993, tuve un sueño que me llevó a encontrarme con los muertos vivos. Soñé que llegaba de visita a casa de mi abuela paterna, mamá Clara. Opuesta a mamá Carmen en temperamento y visión, mamá Clara era una mujer planeta, de esas que alumbran el mundo con su fuerza y energía y humildad. Asambleísta municipal, comerciante, espiritista de San Sebastián de la Vega del Pepino, era una mujer de sonrisa amplia, gran humor y un profundo sentido de caridad. En mi sueño llegué a casa de mamá Clara, luego de un largo viaje. Me encontré con una casa llena de muertos vivos que pululaban apretadamente por la casa. Todos eran iguales, como hechos de barro, sin pelo ni facciones, ni ojos ni nariz, y boca, todo sellado, ojo, nariz, boca. Aunque idéntica a los demás, de inmediato reconocí a mamá Clara entre la multitud. Abuela, la llamé sobresaltada. Me contestó telepáticamente, te tengo una sorpresa. Y de detrás de la pared del pasillo de la casa me trajo a mamá Carmen, a quien también reconocí de inmediato a pesar de su apariencia. Me emocioné profundamente y la abracé. Ese abrazo nos completó. No nos habíamos despedido. Sin saber por qué sabía que tenía que irme, luego de aquel amoroso abrazo me fui. Al día siguiente, en mi manejada al trabajo, pedí una explicación en mi rato de oración porque verdaderamente no había entendido aquel sueño. Aparte de aquel hermoso y fortuito encuentro con las dos abuelas, no sabía qué querían decirme.
En respuesta, una voz distinta a la mía me contestó: el destino se hace en la tierra. Dichas palabras abrieron una brecha de luz en mi pensamiento. Supe en ese mismo momento que los muertos están vivos, que la experiencia humana es un proceso de aprendizaje que hacemos en la tierra, que nuestro destino es migrar y avanzar, moral y espiritualmente. Con nuestros actos nos atamos o nos desatamos. Nos dejamos en libertad a nosotros mismos y a los otros, o por el contrario nos amarramos. Cuando pasamos de lleno a la dimensión espiritual, desaparecen nuestros sentidos, pero no así nuestro espíritu. El destino de atar o dejar en libertad se hace ¿dónde? En la tierra. El mensaje era indispensable para mí. En ese momento de mi existencia, desde entonces comencé a trabajar de lleno con el perdón. Hueso difícil de roer, porque para que sea real el perdón, no puede quedar ni siquiera la huella de la memoria de la ofensa. Nada. Esa fue la lección que vinieron a darme mis dos abuelas, Carmen y Clara. Memoria 8 de mis encuentros con Mamá Clara. Verdaderamente conocí a Mamá Clara después de que se trasladó a la dimensión espiritual. La visitábamos todos los domingos por la tarde, pero para los niños de la familia, por lo menos 2 docenas de ellos, ese era un tiempo de juego. De las muchas féminas que había, 8 primas, éramos más o menos de la misma edad. Jugábamos de todo, desde concursos de belleza, para lo que nos disfrazábamos con la ropa y los zapatos y la joyería de las mamás y las tías, hasta de esconder. Al lado de la casa de abuela vivían 2 tías, así que aprovechábamos las bolas, los patines, los juegos de jacks, los velocípedos y las bicicletas de los primos para correr y saltar como conejos. Era un tiempo de risas y disfrute. Recuerdo como hoy el limber de coco que hacía la viejita que bebía en la pura esquina de las 3 casas de nuestra familia. Pagábamos 10 centavos por aquel tesoro de leche de coco con canela que la viejita congelaba en vasitos desechables y vendía con mucho gusto. La casa de Mamá Clara tenía un aire alegre y sencillo. Estaba rodeada de canarios, esa enredadera de hojas elípticas verde oscuro y flores amarillas brillantes, que se producen en pares o tríos y florecen todo el año. Era una casa de pisos de loza, 4 dormitorios, 2 baños, un largo balcón blanco enrejado. En aquellas tardes de domingo los adultos permanecían en tertulia en la casa de abuela. Alguien hacía el café. Por lo regular lo hacía Juana, una mujer que llegó a la casa de abuela perdida en un temporal y se quedó albergada en la casa hasta el final de sus días. A menudo la tertulia de los adultos giraba en torno a la política del país, siempre en crisis, pero también se hablaba del gobierno local porque abuela había sido asambleísta en el municipio de San Sebastián por 12 años, de 1944 a 1956. Mamá Clara era, como dije, una mujer planeta, de esas que alumbran el mundo, de muchos con desinterés y entusiasmo. Bajo la administración de Arcadio Cayo Estrada, Linares fue la única mujer asambleísta junto a los otros servidores públicos. Los distinguidos señores Gerardo Cebollero, Antonio Mayor, Gerardo Quintana, Edelmiro Toledo, Millo Velázquez, Andrés Velázquez, entre otros. Conocedora de la política nacional
y participante activa del gobierno local, Mamá Clara abordaba la política del país con lucidez y franqueza. En 1978, hablando de la derrota del Partido Popular, comentó en una entrevista con Eulalio Cardona Beltrán. Dice: Hernández Colón era muy violento. Al pueblo no le gustan los políticos arrogantes. Y acto seguido, el Partido Popular no está en manos de los líderes de antes. Por su servicio a la comunidad y al gobierno local, en 1990, el municipio de San Sebastián la declaró mujer ilustre del pueblo mediante la resolución 47, aprobada por unanimidad. Así la recuerda don Eulogio Cardona y Beltrán. Mujer, cito, mujer de carácter sólido a la edad de 70 años, es un roble de nuestro pueblo, lista a señalar sin miedo de alguna clase sus experiencias en el paso por la vida, serena, estable, con energías, vigila muy de cerca el quehacer de su pueblo con el deseo grande de ver una sociedad más sana, más limpia, y una sociedad donde el hombre piense más en el pueblo que en sí mismo. Fin de cita. Casada con Juan Gregorio Román Santiago II, don Moncho, hijo de un agricultor y comerciante, tuvo 8 hijos y adoptó 6, de donde nacieron 43 nietos y 88 bisnietos. Muy mujer polifacética y emprendedora, Mamá Clara logró montar un taller de costura y bordado durante un periodo de auge de la industria de la aguja en la isla y establecer uno de los primeros supermercados del pueblo, el Superete Hostos, devastado en un incendio en 1970. Cuando quedó viuda en 1964, manejó el cultivo de las tierras que antes manejaba mi abuelo Papá Moncho, sembradas de caña de azúcar y frutos menores. Como filosofía de vida, el espiritismo orientó su vida desde joven, aunque fue católica bautizada. Empezó a trabajar la obra espiritista primero en su casa en el barrio Oaxaca y luego en su centro en el mismo barrio, en el que hizo una obra preciosa de curación espiritual y moral por cerca de 40 años. Era una medium parlante de incorporación y numerosos testigos afirman que su gran misión fue curar enfermos. Mi madre, que la acompañó toda la vida, recuerda que cuando se manifestaba su espíritu guía, el cambio en su expresión, inflexión de voz y ademanes era notable. Gestos, expresión, voz, todo era distinto. Perdía su amplia sonrisa y sentido del humor. Exhibía conocimientos a los que no había tenido acceso por medio de una educación formal. Su educación no reflejaba el discurso educado, conciso y de elevado pensamiento que expresaba su espíritu guía, de palabra precisa, específica y de una calidad universal. Así la recuerda mi madre. Tu abuela era natural, lo mismo reía que lloraba, que peleaba. Era una mujer dulce, entrañable. El amor que me dio fue como ninguno otro, sublime. Ella fue mi ayudadora, mi psiquiatra, mi apoyo físico y emocional. La personalidad de su espíritu guía era muy diferente, un poco austera, firme, de gran autoridad. Eso era así siempre. Fin de cita. En suma, Mamá Clara era un individuo que, como explica el doctor Pablo Serrano, es capaz, cito, de ofrecer sus marcadas capacidades extrasensoriales de percepción y acción para que los espíritus interaccionen con él
utilizándolo como intermediario para manifestarse en la dimensión física. Fin de cita. Se trata de una interacción directa entre dos personas, entre el pensamiento y la voluntad de un espíritu desencarnado y el pensamiento y la voluntad de un espíritu encarnado, el medium. Estas facultades le permitieron a abuela hacer un trabajo humano enorme que ayudó a muchos, pero debo añadir que verdaderamente conocí el mundo espiritual de Mama Clara una vez falleció en 1990 y yo me hice adulta, porque fue entonces cuando empecé a soñar con ella. Recuerdo que en diciembre del 2013, cuando mi suegra falleció, mi esposo y yo pasamos por unos meses de profunda tristeza. Mi suegra se llamaba Clara, como mi abuela y como yo. Amaba a mi suegra profundamente, porque éramos muy buenas amigas. Además, era una mujer muy inteligente y para su generación bastante liberada. Hablábamos de todo con soltura y en entera confianza. La quise y la quiero con todo el corazón. Por eso la saludo todas las mañanas en una foto pequeña que tengo en mi antesala donde me tomo la primera taza del café del día. Cuando falleció mi suegra, a mí personalmente me angustiaba pensar cómo estaba, porque sabía que ella le temía a la muerte. Un día en mis meditaciones pedí consuelo. Necesito saber cómo está. A los pocos días soñé con Mama Clara. En el sueño tenía unos 50 años y caminábamos una al lado de la otra por la calle lateral izquierda de la iglesia católica de San Sebastián. Abuela caminaba tan rápido que casi no la podía alcanzar. Mientras caminaba me daba una serie de instrucciones tan rápidamente que confieso no las podía asimilar racionalmente. Parece ser que el aprendizaje es mucho más veloz en el estado espiritual, sobradamente más rápido que en el estado físico. Por eso no la entendía ni tampoco recuerdo sus instrucciones del todo. El conocimiento que me impartía no era para mi intelecto, era para mi espíritu. Al llegar al final de la cuadra, se detuvo, me miró y me preguntó: ¿quieres ver mi casa? Le dije que sí, y cruzamos la calle hacia el edificio largo de al frente, lleno de puertas, hoy día la Biblioteca Municipal de San Sebastián. Entramos por una de las puertas a una habitación muy humilde, con una cama muy sencilla y una simple cruz en la pared. Abuela se sentó en la cama y me dijo: esta es mi casa. A su lado, de pie, estaba la sombra de doña Clara, mi suegra. Sentí un alivio enorme, porque pensé: está con la maestra, qué alegría. Imposible contarles en la tarde de hoy todos los sueños que he tenido con Mama Clara. Han sido muchos y siempre han tenido propósito. En cuanto a cómo entenderlos, Allan Kardec explica, cito: ¿acaso no tenéis numerosos ejemplos de personas que se aparecen en sueño y advierten a sus parientes o amigos acerca de lo que sucede? ¿Qué son esas apariciones sino el alma o el espíritu de dichas personas que acuden a comunicarse con el vuestro? Fin de cita. ¿Qué han significado estos sueños para mí? Mucho, mucho, porque a través de mis encuentros con el espíritu de Mama Clara he aprendido lecciones del alma que me han enderezado el rumbo e iluminado la conciencia. Por esos encuentros con ella, muchos temores, tristezas, desamparos han quedado atrás. Por ellos he aprendido a mirar la vida como un regalo pasajero que nos adorna y nos impulsa a conocer
y a utilizar nuestras potencialidades mucho mejor. Le debo mucho a Mamá Clara y espero encontrarme con ella cuando me toque pasar a la dimensión espiritual. Estaré lista para seguir las instrucciones que en ese momento me dé. Mamá Clara estuvo presente en todos mis ritos de iniciación, graduaciones, compromisos, boda, partos, pero en realidad la conocí realmente después de que desencarnó, como un espíritu de luz que viaja errante por el espacio, ha descendido de tiempo en tiempo para traerme un conocimiento único que me ha ennoblecido y hermoseado el alma considerablemente. Me gustaría terminar esta presentación con un segmento de la parte 2 del libro que titulé Ideas para discernir. Estas ideas se me dieron una vez terminé las memorias. Son una especie de síntesis guiadas por una pregunta. Yo ofrecí mi respuesta y ustedes ofrecerán la suya. Ideas para discernir. ¿Es posible? ¿Uno más? ¿Es posible? ¿Perdón? Idea 3. Exactamente, idea 3. Y la pregunta es posible? La unidad. ¿Es posible? La unidad. Mi abuela paterna, doña Clara Cardona, no se cansaba de repetir una y otra vez una frase, en su caso icónica. Hay que mantener la unidad, tenemos que estar unidos, somos uno. Yo no entendía qué era eso de la unidad. Sabía que había que evitar la contienda, aunque como toda familia fogosa era un asunto inevitable. Entendía que hacer el bien al prójimo era indispensable porque equivalía a compartir su carga. Pero dadas las enormes diferencias que caracterizan a la humanidad terrestre, no comprendía cómo era posible mantener la unidad. Mi abuela materna, doña Carmen Vélez Pujols, ejercitaba el mismo credo sin decir una palabra. Sencillamente trabajaba día y noche en favor de la unidad, con suma diligencia y gracia. Hace poco escuché una frase que me dio la clave para entender la prédica de mis dos abuelas. Alguien dijo: soy el sueño más increíble que soñaron mis ancestros. La frase me devolvió a mis abuelas y segundos después me conectó con un pasado incalculable. Un mapa de conocidos y desconocidos se abrió en la mesa de mi conciencia. Pero reconocer que nunca estamos solos, que antes y después fuimos y estaremos conectados, no es suficiente. Hay algo más profundo que tenemos que descubrir para llegar a la unidad. ¿Cómo hablar de la unidad cuando las riquezas del mundo continúan en manos de unos pocos? ¿Cómo pueden esos pocos unirse a los insignificantes del mundo que continúan viviendo en condiciones precarias, sino infrahumanas? ¿Qué hacer cuando se habla de justicia, pero falta capacidad para superar ideologías opuestas, prejuicios atroces que separan al hombre del hombre, al hombre de la mujer y a la mujer de sí misma? Los jóvenes no llegan a hacerse viejos, se suicidan cientos de miles de jóvenes alrededor del mundo. Han perdido el sentido de la vida, no encuentran el amparo que necesitan. Como algo natural, la división y el odio reemplazan la generosidad y la benevolencia. Impera el desaliento, el culto al dinero y a la carne. ¿De dónde va a emerger la unidad? Entendí. No emerge, se levanta, se hace,
La manera más segura de hacerla es cultivando nuestra conciencia. El alma humana es capaz de amar hasta el sacrificio. El sentimiento de lo bello y del bien están grabados en ella. Cree en la justicia inherente, intrínseca, conoce la libertad. Pero el ser humano está profundamente distraído y la misma distracción lo ha llevado a un egoísmo de piedra y soledad. Hay que encontrar la ruta de retorno. Hay que decirlo en voz alta y ejercer esa voluntad que ejercitaron nuestras abuelas. También hay que aprender a quedarnos quietos para poder observarnos a nosotros mismos y cambiar. ¿Qué es lo que tanto nos hace sufrir? ¿Cómo desmontamos esa percepción tantas veces errada que nos daña? ¿Dónde yace la fuerza para transformarnos a nosotros mismos? La respuesta está en nosotros. Una poderosa unidad rige el mundo natural. Hay que observar ese mundo por periodos indefinidos, vernos en la mariposa, la avecilla, el gusano rastrero con humildad, sabernos uno con ellos, beber del viento, del sol, del mar, de la luna y las estrellas. Ese mundo natural nos recuerda la armonía y la sustancia que alimenta al universo y nos alimenta, nos sana. Nuestras propias experiencias nos educan y nos fuerzan a crecer con trabajo, voluntad y esfuerzo. Vamos por una ruta de ascensión, en el arco del universo hemos progresado sin lugar a dudas. La mujer se educa, tiene derecho al voto y a la propiedad. En muchos lugares de la tierra, los niños reciben derechos y auxilios. Las instituciones sociales que defienden la justicia, la igualdad y la fraternidad luchan por mantenerse erguidas. Tal vez el mal sea efectivamente la ausencia de bien. De ser así, nos toca a nosotros hacer crecer el bien. Tal vez solo haya diferencias de grado entre las almas, diferencias que serán superadas más adelante, porque por la ruta de la ascensión vamos todos, aunque ocupemos escalones diferentes. Por eso hay que cultivar el amor, la compasión y el perdón. ¿Es posible la unidad? Creo que sí. Basta trabajar con nosotros mismos y con los otros y amar más. Somos ciudadanos del universo, almas inmortales, trabajando en nuestra propia elevación y la del prójimo. Muchas gracias. Esta es la WLRP, Radio Raíces, La Voz del Pepino, 1460 AM en el cuadrante de su radio.